Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, X, Instagram, Threads y TikTok en @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció con bombo y platillo la contratación de nueva deuda pública externa por 7.500 millones de dólares, lo cual sigue incrementando el nivel de endeudamiento que este gobierno heredará al siguiente a niveles no vistos al menos en los últimos años. Pero ¿quién mejor para analizar los detalles que Carlos López Jones, director de Tendencias Económico-Financieras? Buenas noches, Carlos. Raimundo, buenas noches, muchas felicidades por el año que inicia, espero que a todo el mundo los Reyes Magos les haya traído muchos regalos. Efectivamente, la Secretaría de Hacienda inicia el año con una colocación histórica por el monto, 7.500 millones de dólares, 3 bonos a 3 plazos diferentes, con tasa alta, y eso llama la atención, 6.50% a 30 años, 5% y 5% a un plazo menor. Llama la atención porque el mundo espera que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, conforme vayan pasando los meses, empiece a bajar su tasa de interés. Ahorita está en 5.25, esperamos que cierre el año alrededor de 4.5. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué la Secretaría de Hacienda no colocó estos 7.500 millones de dólares, alrededor de 150.000 millones de pesos, en unos 3 o 6 meses, ya que la Fed hubiera bajado su tasa y entonces hubiéramos pagado un poco menos por esta fuerte deuda adicional? Y bueno, pues la respuesta está en el presupuesto 2024. Hay que recordar, estimado Raimundo, que para 2024, el año que inicia, el gobierno federal va a incrementar su deuda en pesos en 1.9 billones de pesos y en 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de 2 billones de pesos. Eso es una locura lo que estamos viendo. Hay que financiar un año electoral, hay que terminar ciertas obras y hay que incrementar el gasto social. Y bueno, se está haciendo a través de la emisión de deuda. Y bueno, con esto empezamos el año. Sí, Carlos. Carlos, la audiencia me hizo llegar algunas preguntas para ti en específico. Es decir, estos pagarés a los que denominamos bonos financieramente, que se firman y que se colocan en los mercados, estas tasas tan altas y esos plazos, ¿qué ocurre en esos plazos con eso que se denomina cupones? Bueno, es importante señalar que el gobierno tiene que colocar deuda para que haya un referente. Ujú. Esto es, si hay una empresa en México que quisiera colocar a 15 años, bueno, pues ¿a cuánto va a terminar colocando esa deuda? Lo va a hacer normalmente un poco por encima de lo que lo haga el gobierno al mismo plazo. Por eso es importante que el gobierno tenga colocaciones periódicas, sí, pero no de 7.500 millones de dólares. Con una colocación de 1.000 millones de dólares para cada plazo hubiera sido suficiente. Estamos viendo colocaciones extraordinarias que vamos a pagar todos los mexicanos. Bueno, ahí está la deuda de 30 años, ¿no? Ya son 2.500 millones de Sí. dólares cuyos intereses pagaremos los próximos 30 años. Carlos, pero esas colocaciones justamente que se hacen de estos pagarés están en el llamado techo de la deuda que nuestra Cámara de Diputados y ratificada por la Cámara de Senadores autorizan año con año como un endeudamiento adicional que ha venido ocurriendo también en todos los años. Y esto para cubrir el llamado déficit fiscal. ¿Se ha convertido el gobierno en un adicto al déficit fiscal? Sí, lamentablemente el gobierno había empezado bien el sexenio, teníamos una deuda no tan alta, este incremento no era tan alto, pero para el quinto y sexto año de gobierno está aumentando de manera muy importante. ¿Cómo funciona esto? El gobierno va a tener un gasto de 9 billones de pesos este Ujú. año, de los cuales más o menos va a obtener 4 billones y medio de impuestos, más o menos va a obtener 2 billones y medio entre Pemex y CFE, te da 7, y los otros 2 billones pues tienen que ser deuda. Por eso se llama déficit fiscal. ¿Por qué? Porque voy a gastar más de mis ingresos. Voy a gastar 7
Digo, voy a gastar 9, perdón, y nada más tengo 7 billones de ingresos. Entonces, los 2 billones que me faltan, pues son déficit. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que colocar deuda en pesos y en dólares. No son buenas noticias porque lamentablemente no se va a gastar en inversión. Si revisamos el mismo presupuesto, cuánto se va a gastar en inversión, estamos hablando de 500,000, 600,000 millones de pesos, y evidentemente, bueno, pues los otros 1.4 billones de pesos, pues tendrán que utilizar para gasto corriente. Entonces, es como cuando utilizamos la tarjeta de crédito, porque ya no tenemos dinero para comprar el súper que se nos va a acabar en 30 días y lo compramos a 12 meses. Pues el primer mes puede que nos hayamos financiado, pero a partir del segundo y el tercero, pues ya no nos estamos financiando, ¿no? Entonces creo que es un gasto erróneo, pero bueno, el gobierno tiene en el Congreso la mayoría y esa mayoría simple le permite al gobierno, año con año, hacer propuestas y que el Congreso no le haga cambios y bueno, pues se terminan aprobando estos incrementos en la deuda. Claro, claro. Carlos, otra pregunta que surgió también anterior a este programa es, a ver, si se nos ha dicho que con la austeridad bastaba para hacer el gasto corriente y el gasto de inversión del gobierno, pues ¿por qué entonces sí salió con endeudarse? ¿A quién ha dejado entonces en los huesos con la denominada austeridad? Mira, yo creo que el tema de austeridad es más cuento que realidad, ¿no? Por un lado. Por otro lado, como hemos visto, hay un fuerte incremento año con año en las obras emblemáticas, en lo que se está gastando. Hay que recordar, por ejemplo, que el Tren Maya estaba presupuestado en 120,000 millones de pesos y se han gastado 500,000 millones de pesos. Eso explica pues un poco el incremento de esta deuda, pero también explica por qué no hay medicamentos. Se ha tenido que recortar una gran cantidad de recursos para medicamentos. Estamos viendo, por ejemplo, que hay muchos museos en todo el país, lamentables sin lugar a dudas, que no pueden abrir todas sus salas de exposición porque no tienen personal. Eso es terrible. Estamos viendo que el INAH no tiene suficiente personal para llevar a cabo los descubrimientos arqueológicos que ya sabemos que existen, pero como no hay personal suficiente para ir y recuperar todas las piezas, pues simple y sencillamente no se están llevando a cabo. También sabemos que en seguridad no se ha avanzado como se debiera, sabemos que en educación no se ha avanzado, esta semana regresan los niños a clases y en Acapulco no pueden regresar a clases porque Otis destruyó una gran cantidad de escuelas y no ha habido dinero suficiente para su reconstrucción. Ya hablar de Acapulco, bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Es un desastre. Sí, Carlos, también otra de las preguntas que tengo para ti es, bueno, ¿por qué se recurre entonces también a sobreendeudarse también internamente? Es decir, ¿y esa deuda interna atrae inversión extranjera? Bueno, recurrimos a la deuda interna, o el gobierno recurre a la deuda interna, porque cuando te endeudas en dólares y no tienes tantos ingresos en dólares, bueno, pues entonces cada año dependes de cómo esté el tipo de cambio. Si el tipo de cambio está a 20 pesos y tienes $1,000,000 de intereses, pues deberías 20 millones de pesos. Y si baja a 17, pues son 17 millones de pesos. Pero si luego sube a 20, son 20 millones de pesos. Sí. Tienes mucha volatilidad cuando tus ingresos del gobierno son únicamente en pesos. Entonces, lo mejor es que el gobierno mexicano se endeude la mayor parte en pesos, que es lo que sí controla, lo que sí tiene más o menos cierta certidumbre de cuánto va a recibir, porque ahí está el IVA, el ISR, el IEPS, y se endeude poco en dólares, y que las deudas en dólares sean, como te digo, referentes para que haya otras colocaciones de empresas mexicanas o de empresas extranjeras que colocan en México, ¿no? Realmente deberían de ser colocaciones de 500 o de 1,000 millones de dólares para cada año y no más. El Claro. otro tema está en que el mayor acreedor del gobierno son las AFORES. Las AFORES traen más o menos 5 billones de pesos y las AFORES normalmente invierten en pesos. Entonces, bueno, el gobierno tiene en las AFORES a un buen cliente que le está comprando una cantidad importante de su propia deuda, lo cual es muy bueno. Le da mucha estabilidad al sistema financiero que las AFORES que tienen inversiones de largo plazo sean quienes compren esa deuda y no la estén revendiendo a cada uno. Y sobre todo ahorita que tocas ese tema de Afores, en donde ahora justamente por las altas tasas de interés en esa deuda interna están volviendo a capitalizar, a crear eso que denominamos plusvalías. Así es, que cuando la tasa de interés sube, que fue lo que vimos los últimos 2 años,
el valor de la deuda baja. Sí. Pero cuando la tasa de interés baja, como en este caso, que esperamos que ande en 11.25, está ahorita el 7, pero podría terminar el año en 10, 10 y medio, bueno, pues el valor de esa deuda va a subir conforme vaya bajando la tasa. Es un tema de que la deuda se maneja a descuento, pero aquí lo importante es que las minusvalías que vimos en nuestra cuenta de nuestras afores las vamos a ir recuperando con ganancias extranormales o plusvalías durante 2024 y durante 2025, porque la tasa en México no puede estar en 10%, la tasa en México debería estar alta en 6%. Entonces, en los próximos 2 años vamos a ver que la tasa, si la inflación se controla alrededor de 3-4%, pues bajará hacia niveles de 10, luego de 8 y luego de 6%. Finalmente, entonces quiere decir que lo que insinuaste al principio de que la tasa de interés en Estados Unidos baje y se pudieron haber conseguido menores tasas, igual ocurrirá con la deuda interna. Efectivamente, la pregunta es, ¿por qué te endeudas desde enero si endeudarte en junio, julio o agosto te hubiera salido más barato? Claro. Si en lugar de colocar ahorita al 6,5, bueno, pues en julio, agosto te hubieras colocado más o menos al 6%. Y aquí hay un punto que es interesante para todos los que nos escuchan. El tipo de cambio, este superpeso que estamos viendo por debajo de 17 pesos, tiene que ver con este diferencial entre tasa en pesos y tasa en dólares. Si la tasa en dólares baja más rápido que la tasa en pesos, vamos a tener superpeso. Esto es porque el diferencial entre las dos tasas va a aumentar o se va a mantener. Es un muy buen diferencial y eso está atrayendo una gran cantidad de capitales extranjeros a México. Claro. Si por contrario México bajara muy rápido su tasa de interés, como pretende Banco de México, me parece que es un error, bueno, pues entonces el tipo de cambio se apreciaría de los 16.80, hacia 17.50, 18 pesos, zona de depreciación tendríamos ahí. Sí, bueno, Carlos, pues te agradezco muchísimo porque además en tendencias económico-financieras podemos adelantarnos a la jugada. La información estratégica es fundamental para la toma de decisiones y desde ahí agradecemos las comparticiones que haces aquí en Cuentas Claras y desde luego en la plataforma de tendencias económico-financieras. Muchísimas gracias, Raimundo, como siempre a tus órdenes. Un gran año para todas las personas que amablemente nos escuchan y nos ven. Muy feliz año para todos. Gracias, amigo mío. Hasta la próxima. Bueno, pues ante las evidencias, pues hay que convencerse de que el gobierno sí se ha endeudado y además, bueno, pues usted puede establecer su propio juicio si ha sido para bien o para mal, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos López Jones. Vamos a una breve pausa y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.